Bendiciones, queridos hermanos. Estamos en un programa más de Fundamentos, el primer programa apologética del Paraguay. Estamos por Radio Bedira y también ahora por MQB Radio. Así que sean muy bienvenidos. Les pido que manden sus mensajes en la cajita de comentarios porque probablemente en los próximos programas vamos a estar respondiendo esos mensajes también. Así le damos un poquitito más de participación a ustedes. Estoy acompañado hoy de la encargada de la apologética femenina acá en Fundamento, que es Rebeca, y vamos a tener acá un programa mixto con ustedes. ¿Qué tal está, querida Paz? Bueno, ¿cómo estamos, Jorge, querido? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos están escuchando por todos los medios, porque por la gracia de Dios hay varias formas de escucharnos. Así que gracias una vez más por estar presentes aquellos que nos están escuchando. Sí, ¿le vas a extrañar a Anto? Voy a extrañarle muchísimo a Anto, a Patti, a Romy, ¿verdad? Y bueno, si Dios permite, en el siguiente. En el siguiente. ¿De quién adueñar las hermanas de Fundamentos? Queremos hacer un golpe de Estado. Un golpe de Estado, pues no va a pasar eso. Tranquilo, Pastor Fede. Bueno, hoy tenemos un tema muy, muy interesante, querida Paz, que yo creo que también representa una problemática general en el evangelicalismo actual, global. Sí. Incluso me atrevo a decir que no es un problema latinoamericano nomás, es un problema global. E incluso podemos decir que es un problema histórico. Siempre ha existido este tipo de problema. Ya que vamos a estar hablando sobre la importancia de la teología y vamos a responder la pregunta, ¿todos somos teólogos? Porque R.C. Sproul decía, sí, todos somos teólogos. Sí. La pregunta es si somos buenos o malos teólogos. Así que yo te tiro una anécdota rápida de repente para puntualizar el tema. Yo estaba leyendo un libro sobre matrimonio, ya te imaginarás por qué. Sí, claro. Y en la parte del principio, el libro se llama... El libro se llama, si no me equivoco, Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No sé si conoces ese libro. Amando. Sí, Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y en el primer capítulo se titula Dos teólogos ante el altar. Gloria a Dios. Dos teólogos está diciendo. Los que se casan son dos teólogos. Ay, pero no estudiaron teología. Pero lo que está argumentando el autor es que tu teología va a determinar el tipo de matrimonio que vas a tener. Tu teología va a determinar el cristianismo que vas a vivir, la conducta, lo que pensás, lo que crees, lo que haces, lo que no haces, cómo ordenás tus actividades en la iglesia, cómo dirigís tu iglesia si sos un líder espiritual, qué enseñás en tu iglesia, entre otras cosas más. O sea, la teología en ese sentido es determinante y es la raíz de innumerables problemas. ¿O no es así, pastor, en Querida Paz? Porque no estoy acostumbrado a estar con el pastor. Querida Paz. Así mismo, ¿verdad? Hoy en día hay una idea de que nosotros tenemos que tener una relación con Jesús o amar a Jesús sin necesidad de estudiar la teología de Jesús. Qué ironía, ¿verdad? Claro. Entonces se reduce a de que si vos ya tenés una relación con Jesús, ya es suficiente para que vos puedas tener una buena relación con Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿en base a qué está formada tu relación con Jesús, ¿verdad? Claro, ¿a qué le llamas relación con Jesús rechazando la teología o rechazando el estudio? Parece que tener el WhatsApp de Jesús o está ahí a tu lado. No sé. O de dónde adquirís la información para saber lo que a Jesús le gusta, lo que Jesús es, lo que Jesús no es, lo que Jesús quiere para vos, lo que no quiere para vos, etc. Para conocer a Jesús, ¿verdad? Y es justamente lo que dice nuestro querido doctor y admirado difunto doctor R.C. Sproul, ¿verdad? Ya en la presencia del Señor. La presencia del Señor, gloria al Señor. Que justamente al final se reduce a que el cristiano de por sí hace una dicotomía y contrapone la teología con lo emocional. O sea que si vos estudias teología, vos vas a perder la parte espiritual como tal, ¿verdad? En el sentido de tus experiencias espirituales. Y al final lo que está diciendo, lo que hace la crítica el doctor R.C. Sproul, es que se reduce en que el cristiano es sensual. Necesita tener esas experiencias, digamos, sobrenaturales para poder generar una relación con Dios o para creer de que realmente Él tiene una relación con Dios. Claro, ¿verdad? Aparentemente el sentir a Dios es lo que le da sentido a tu relación con Él. O sea, si vos no le sentís a Dios, si no tenés ese famoso toque así extraordinario, no ordinario, porque para ellos estudiar la Biblia puede ser algo ordinario, pero si no tenés eso extra, ese poder, ese sentimiento, esa sobrenaturalidad, como se suele decir, entonces en realidad no estás teniendo una relación. Así mismo, y ahí sin querer queriendo se desprecia la teología. Entonces, ¿dónde entonces puede tener, si vamos a analizar un poquito más la relación con Jesús? Hoy en día existen las iglesias locales, ¿verdad? Sí. Entonces va a su iglesia
y tiene su momento de experiencias que pueden ser honestas y sinceras, en donde ora, se rinde al Señor en humildad, porque una vez más vamos a aclarar un poquito de que con esto no estamos diciendo que esas personas son malas per se, en el sentido de que, no, sí o sí, porque es mala se va y tiene ese encuentro o tiene esa forma. No, el asunto es que muchas veces lo que tiene esa persona es ignorancia en cómo relacionarse, cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces las personas se reducen a esas experiencias de venir a orar, de poder venir a adorar con una música, ¿verdad? Que son todas cosas buenas, ¿sí? Porque hay que orar, hay que venir a la iglesia local, Claro. hay que adorar, hay que cantar, ¿verdad? Hay que alabar, hay que tener ese tiempo, ¿verdad? De donde después viene tu pastor, ora por vos y demás. Esas son cosas buenas y que hay que buscar, porque la Biblia dice en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que procurar esos dones, y esos dones se procuran también en medio de la iglesia local, en medio de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Se lleva al extremo de simplificar y decir, no, yo solamente tengo, esta es la forma que yo tengo mi relación con Jesús. Y aquellos que estudian la Biblia, entonces son reconocidos, obviamente, exactamente, porque la letra mata, pues, ¿verdad? Entonces, ahí al final lo que ocurre es que sin querer queriendo desprecian la teología, y por supuesto después ya se cuenta solo todos los abusos que vienen a raíz de la ignorancia. Claro, ¿por qué? Porque estás empezando a sentir cosas que no están en la Biblia, y como tu parámetro es lo que sentís, no la Biblia, no el estudio, entonces te puedes inventar cualquier doctrina. Totalmente. Hay un teólogo latinoamericano que se llama Rigoberto Gálvez. Sí. Perdón, y él escribe en su libro que se llama Una crítica a la fe latinoamericana, y él dice lo siguiente: la teología suele ser vulnerable a la soledad, al abandono, a la incomprensión humana, académica y aún cristiana. Es un blanco fácil para el rechazo, el ataque y el desprecio mundano con sus sistemas y deseos. Sí. No se puede evitar correr esos riesgos, no se puede esperar menos, porque está escrito que el peregrinaje cristiano y teológico tiene que enfrentarse contra las huestes espirituales de maldad, se tiene que enfrentar con el sufrimiento, se tiene que enfrentar con el aborrecimiento del mundo, porque no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, y no es sorpresa porque esto hicieron con el Señor. Así. Y después, John MacArthur dice que él estudió muchos años para tratar de defender la verdad cristiana, pero se sorprendió que después de terminar su estudio tenía que defender la verdad cristiana incluso de sus mismos hermanos. Entonces, en ese sentido, a mí me llama mucho la atención que exista una tendencia por anular el entendimiento de Dios y reducirlo al campo de la experiencia emocional. Así mismo. Como decía un apologista ya fallecido, decía lo siguiente: para muchos Dios se convirtió en alguien que debe ser sentido con el corazón, pero no entendido con la mente. O sea, hay una especie de separación de mente-corazón, de entendimiento-corazón. Sí. O sea, Dios primero tiene que hablar a tus emociones, tiene que hacerte sentir algo, y el entendimiento es relativo. Eso ya depende, básicamente. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4 dice que la obra del diablo se trata precisamente de cegar el entendimiento. Así mismo. O sea, fíjate lo siguiente, querido hermano, querida hermana. Vos querés anular la mente del creyente, el entendimiento de Dios del creyente, y después te encontrás con que Satanás está de acuerdo contigo de que su intención es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Mismo. Pero eso pasa con los incrédulos, te dicen. Y Pablo en Romanos 12:2, renovar el entendimiento para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así mismo. Entonces la mente participa en nuestra relación con Dios, Paz, y de hecho es fundamental. Participa. Y fíjate que las ideas tienen consecuencias, dijo el doctor Arcís Sproul. Y vos fíjate que en el Nuevo Testamento, en todas las epístolas, las cartas, siempre se tenía que defender la verdad de Dios. ¿Y dónde entraban esas mentiras? En las iglesias. Claro. No es que ellos tenían que ir a defender las verdades principales del cristianismo fuera de las iglesias. No, entraba ahí. Desde ahí salían esas falsas doctrinas. Y en la iglesia se debía advertir o purificar de las falsas enseñanzas. Sí. Entonces, como dijiste, al final Satanás está logrando su cometido en que se disfraza de ángel de luz en medio de la comunidad local. Desde ahí empiezan a traer esa duda de la palabra de Dios, y entonces eso hace que después las personas empiecen a despreciar la teología de Dios, ¿verdad? Así mismo. Es muy peligroso porque las consecuencias son múltiples, ¿verdad? Claro. Podríamos decir, como decía justamente R.C. Sproul, que esa es la fábrica para un montón de herejías. Sí. Por ejemplo, viene la predicación superficial,
Que al final hablamos más del conductismo o de cómo tener un matrimonio exitoso, ¿verdad? Somos coaching. Exactamente, en vez de realmente exponer a la luz de la palabra. Por ejemplo, ahora estamos en la época de la Navidad. ¿Por qué es necesario recordar la venida de Jesucristo? ¿Por qué es necesario estudiar sobre el nacimiento de Jesucristo? ¿Cuáles son las bases fundamentales de la palabra de Dios en nuestra teología con respecto al nacimiento de Jesucristo? Claro. ¿Verdad? Entonces, no, al final nosotros estamos hablando más de cosas superficiales, como por ejemplo, cómo ser feliz, cómo tal vez tener una mejor vida aquí en esta tierra, y nos olvidamos de esa predicación profunda que debemos tener y la convertimos en una predicación superficial en donde hay que animar nomás todo el tiempo a los hermanos, ¿verdad? Claro, totalmente. Yo añadiría y diría que de repente esa tendencia antiintelectualista viene también como resultado de una especie de decepción de la religiosidad. Tanto así que en la jerga evangélica incluso se llega a decir que el cristianismo no es religión, sino que es relación. ¿Y por qué usualmente el creyente tanto insiste que el cristianismo no es religión, sino que es una relación? Porque quiere eliminar todos los aspectos que tengan que ver con la formación, la disciplina, la devoción, el aspecto intelectual. Y te dicen, no, eso se desecha, eso corresponde a la religión. Sí. En cambio, con Jesús vos tenés una relación, te dice. ¿Por qué? Porque parece que Jesús tiene que ser alguien más empírico, algo más improvisado, algo más subjetivo, algo que vos lo sientas, lo vivas, lo tengas. Y el otro aspecto, que es el aspecto objetivo, que es la revelación escrita y su estudio disciplinado, está en el campo de la religión. Sí. Por eso ahora ya utilizamos el concepto religioso como ofensas. Exactamente. Yo tengo un problema contigo, te digo, religiosa, vos no lo vas a tomar bien, pero vos le lees a Jonathan Edwards los clásicos y para ellos era un cumplido. Así mismo. Gloria a Dios porque somos religiosos, decían ellos. Pero ahora el término es una ofensa. Es una ofensa, exactamente. Es algo peyorativo en donde al final realmente yo estoy siendo religioso y todos somos religiosos. Claro. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, fíjate que esas cosas nosotros vamos a comprender mucho mejor si dejamos de desechar y de despreciar la teología. Yo recuerdo nomás que años anteriores, la parte, digamos, de todo este abuso del neopentecostalismo, recuerdo a un pastor que hoy, bueno, en ese tiempo ya era reconocido como un apóstol famoso de la prosperidad, dijo él que nosotros no tenemos por qué estudiar nada recuerdo que usaba el kairos y el cronos, ¿verdad? Y el kairos, bueno, me reí un poquito. El kairos es algo que nosotros es algo espiritual, por eso el cronos a nosotros no tiene que importar porque viene del griego. El kairos era en hebreo y el cronos, o sea, claro, creo que el término también era logos y rema. También, ese era otra comparación que ellos hacían. Después también, por ejemplo, no hay luego que estudiar porque en realidad el estudio al final viene de los griegos y cómo nosotros vamos a adoptar la filosofía griega. En fin, cosas que en ignorancia, en despreciar la teología, caían en esos reduccionismos que eran lo único que denotaba era la ignorancia que tenía, ¿verdad? Claro, y me trae a memoria una experiencia con hermanos que querían estudiar en un seminario, en una facultad de teología o estudiar filosofía, y prácticamente ya era plato servido para el espíritu de Grecia. Ah, sí. Y eso también utilizaba ese señor, el espíritu de Grecia. ¿Cómo nosotros? Porque al final, y ahora que me haces recordar, él hacía toda una defensa de que en realidad al final vos ibas a terminar con un demonio de Grecia. Mamá querida. ¿Verdad? Y eso son cosas muy graves. Claro, porque prácticamente estás llamándole a la ignorancia virtud. Y Sproul decía, muchos utilizan como escudo la idea de que hay que tener la fe de un niño. Y eso dice Sproul, porque muchos dicen, ¿por qué el Señor nos llama a tener la fe de un niño? Un niño no es inteligente, etc. Y Sproul dice, te dice la fe de un niño, no la mente de un niño. O sea, Sproul tiene que aclarar lo obvio en ese sentido. Y sobre el tema del desprecio por la teología nomás, que para muchos sería una buena noticia que los sistemas teológicos desaparezcan. Y ahí para que la iglesia pueda experimentar el poder de Dios, que es algo que se escucha mucho. Otro teólogo latinoamericano, José Grau, dice lo siguiente: si todos los sistemas teológicos fueran destruidos hoy, mañana se levantarán otros en su lugar. Podemos comprobar que aquellos que desprecian la teología
en realidad sean hechos ellos para sí mismos una teología para su gusto. Así mismo. Una teología que generalmente es bien pobre y confusa. Totalmente. Y O es sea, lo la que dijo- teología es como Thanos, es Sí. inevitable. Es Así mismo, es inevitable. Es así, es así. Porque todos tenemos un concepto de Dios. Todos. Desde lo más pequeño y lo más fútil hasta lo más grande e inmenso, ¿verdad? Entonces, no dejamos de tener un entendimiento y por ende no dejamos de tener una teología acerca de Dios, porque teología es lo que significa el estudio de Dios. Entonces, si vos decís tener una relación con Dios, pero al final ni no sabes cómo es Dios, vos de alguna forma te estás relacionando o en ignorancia o en conocimiento Sí. que va avanzando, porque por supuesto, que también ese es otro extremo, ¿verdad? Tal vez no es el tema hoy, pero también caemos en ese extremo de que porque estudié 4 años de teología, entonces yo ya le conozco a Dios y ahora ya me puedo ir con todo, ya poder establecer todas las doctrinas fundamentales de la iglesia porque estudié 4 años, no, o sea, Claro, y le empezaste. desprecias a tus otros hermanos. Así mismo, empezaste a estudiar. Es más, mi experiencia personal es que cuanto más yo estudiaba teología, me daba cuenta que realmente era súper ignorante. Y cada vez más estudiaba y cada vez más. Y hoy así me siento. Yo siento que me faltan día, hora, año, eternidad para estudiar Literal. todos los libros que quiero Eso estudiar. es cierto. Mientras más lees a Sí. Sócrates, te das cuenta más de que mucho te falta por aprender. Exactamente, y todo el tiempo pienso, bueno, ahora te quiero leer este libro, y ahora este, y ahora Hija aquello, y mística, ahora aquello. vale. Después, por supuesto que gracias a Dios, por la gracia del Señor, leo mi Biblia diariamente, digo, en esto tengo que profundizar más, y acá me falta más, y en esto. Y así estamos, y yo lo único que me doy cuenta es que Dios es tan infinito que realmente aquel que tiene un corazón nuevo va a querer profundizar en las escrituras y en su conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que despreciemos la teología si al final todos tenemos un tipo de teología, ¿verdad? Claro. La responsabilidad en ese sentido consiste Sí. en tener una teología bíblica, una teología informada. Sí, así mismo. Incluso creo, Paz, que además de darle palos a, a los que desprecian la teología, también tenemos el otro extremo. Sí. Tenemos aquellos que, por razón de su teología, se han vuelto elitistas, separatistas, sectaristas, Sí. exclusivistas. Y Sí. creo que es un problema también de la teología. Tenemos en ese sentido los dos extremos. Sí. Tanto nos cuesta verse a los seres humanos Como los extremos. siempre, estamos en un péndulo. Tenemos que, así en mismo. ese péndulo tenemos que rotar en el medio, ¿verdad? O nos vamos hacia la derecha, o nos vamos hacia la izquierda, hacia este extremo, hacia el otro extremo. O sea, Así eso mismo, es natural. Así ¿verdad? mismo. Hay un autor que se llama Gavin Ortland. Ujú. Él escribió un libro que se llama Elige tus batallas. Sí, conozco. Y en el libro Elige tus batallas, él habla y pone denomina los extremos de la siguiente manera: minimalismo doctrinal y sí. sectarismo teológico. Sí. Son los dos extremos. Sí. El minimalismo doctrinal, por ejemplo, cuando alguien te dice, haceme un diseño minimalista, ¿qué te está diciendo? Que tenga básicamente la misma escala de colores. Así mismo. Que no sea muy colorido, Sí. etcétera. Que no tenga sea, muchas cosas. Claro, que no tenga muchas cosas, sea Sí. minimalista. ¿Y qué Sí. es el minimalismo doctrinal? Que la doctrina te da igual. Sí. O sea, para vos la doctrina o la no doctrina Lo te que da importa igual. es tu relación con Jesús. Claro, lo que estamos justamente señalando acá. Sí. Pero en el otro extremo tenemos aquellos que han endiosado no a la teología o a la Biblia, sino Sí. a su teología Así particular. mismo. Entonces, en ese sentido, un problema teológico también es aquellos que son sectaristas con Sí. su teología. ¿Vos crees que eso es un problema para el sectarismo Es, doctrinal? por supuesto, lo es y sigue vigente en todas las iglesias, en todas las denominaciones. De alguna forma, el cristiano, porque tiene una naturaleza caída, cree que ya sabe todo, que ya tiene todo y que esa es la máxima exponencia de todo el cristianismo que debe haber. Y eso Que es tiene parte. toda la verdad. Así mismo, eso es parte. Y yo creo que en la historia del cristianismo podemos observar eso, que todas las denominaciones que se levantaban nuevas a partir de la Reforma Protestante creían que era la única y nueva, maravillosa. Es más, en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? O sea, realmente siempre ha existido eso en todas las eras, en todos los momentos. Ha existido personas que quieren adueñarse de la iglesia, quieren adueñarse de la sana doctrina, quieren adueñarse del cristianismo, ¿verdad? Entonces, también es un peligro y por eso no estamos diciendo de que, digamos, o sea, que no, al decir que hay que estudiar teología, no estamos evitando o obviando los problemas que también trae cuando uno empieza a profundizar. Sí. Pero al final, el cristiano, el nacido de nuevo, dice, el que empezó va a ir perfeccionándola. Así Entonces, es. ¿cómo tiene que hacer? Empezar, continuar, porque en el trayecto de continuar, vos vas a ir perfeccionando, o mejor dicho, el Espíritu Santo va a ir perfeccionando
tu cristianismo en santificación, ¿verdad? Así mismo. Entonces, no hay que tener miedo Claro. de esos extremos, Claro, ¿verdad? totalmente. Yo te diría también que eso se puede ver en aspectos básicos. Por ejemplo, estuviste mencionando el tema de las denominaciones. Las denominaciones justamente surgen y tienen la característica de establecer lo que consideran que son doctrinas fundamentales y necesariamente tienen Sí. que condenar a los que no creen Así mismo. sus posturas. Por Sí. ejemplo, en el famoso sínodo de Dordrecht, ahí se les declaró hereje a los arminianos, por Sí, ejemplo. Y sí. por temas que podríamos decir, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de llamarle Sí, hereje luego a los luego, hermanos? sí. Porque hereje es una acusación muy Sí. grave en ese Así sentido. mismo. Entonces, creo que, como decía Agustín, la solución tiene que ser la siguiente. En lo fundamental, decía Agustín, unidad. Sí. En lo confuso, amor. Ujú, Y en aquellos que no entendemos, ujú. humildad. Así mismo. Eso nomás. Sí. O sea, nosotros no estamos diciendo que la doctrina no importa. Por supuesto, yo no voy a negociar, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, no voy a negociar la suficiencia de Cristo para la salvación, no voy a negociar la autoridad de la palabra. Sí. En ese sentido, los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Ujú. Los mormones no son nuestros hermanos. Ellos tienen que arrepentirse y Sí. tienen que recibir la luz de la verdad del Evangelio. Obviamente tenemos programas para hablar de los problemas teológicos de ellos. Pero, por ejemplo, denominaciones que entran dentro de la ortodoxia, Sí. como por ejemplo el bautista, el metodista, el calvinista, el pentecostal serio, no Sí. neopentecostal, pentecostal clásico. Sí, sí, El sí. clásico, el serio. Los por ejemplo, metodistas. David Wilkerson, etcétera. Son Sí. serios, así que vos no le podés llamar hereje porque tenga ciertas inclinaciones o énfasis teológicos en particulares que no son temas doctrinales. Así mismo. Y en ese sentido creo que aquella unidad por la que oró Jesús en Juan capítulo 17 no se cumple en nosotros. Ujú. Imagínate, Jesús ora por unidad en lo fundamental y amor en aquellos que son sus discípulos y nosotros nos estamos peleando por temas secundarios. Así mismo. Es algo que ocurre, Sí. es algo que ocurre y tenemos que hacer mea culpa en ese Así sentido. mismo ocurre, pero no por eso, porque ocurra, tengamos que irnos al otro extremo de despreciar. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque también el desprecio por la teología lo que trae la consecuencia es el pragmatismo, ¿verdad? Si funciona, entonces yo voy a hacer lo que funciona, ¿verdad? Y no porque ha funcionado tal vez, porque al final realmente el ser humano, como dicen muchos, tal vez podríamos decir, es como un animal de costumbre, en el sentido Sí. de que se va adaptando a lo que vos le pones durante mucho tiempo. O sea, ese hábito le trae un hábito nuevo y seguir haciendo por mucho tiempo, va a funcionar de alguna forma, ¿verdad? Entonces, el hecho de que te funcione no significa que sea correcto. Entonces, esos son los peligros de que cuando nosotros dejamos de profundizar en las escrituras porque tengo miedo de volverme sectario, tengo miedo de volverme legalista O de apagar el espíritu. o de apagar el espíritu, entonces yo, sin querer queriendo, estoy haciendo también una teología, pero una teología pragmática en el sentido de que agarré un poquito de aquí, agarré un poquito de allá, hago lo que fulano hizo, lo que esta denominación hace y trato de amoldar a lo que funciona al final para el contexto de mi iglesia local, ¿verdad? Así mismo. Y aunque pueda ser muchas veces, tal vez útil, entre comillas, porque hay que definir cuál es la utilidad, que seamos muchos, que tengamos éxito en el sentido de hoy, que hay las redes sociales, que tal vez que vengan muchos inconversos, que también es algo bueno, ¿no? Sí. Todas son cosas buenas, lo que Claro. cité son cosas positivas. El asunto es que al final, sin querer queriendo, Negocio, cosas Sí. importantes para que eso ocurra. así mismo, y me estoy olvidando que en realidad nuestra función como iglesia local es predicar la palabra de Dios así como la Biblia dice que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, el asunto es que si nosotros no estudiamos, no vamos a ver cómo lo que es, ¿verdad? Entonces, a veces tiene uno miedo de decir, bueno, con un solo libro, o en una sola enseñanza, o en Con una una sola sola escuela. clase, con una sola escuela yo voy a saber todo. No, justamente en esa primera clase de teología que vos vas a tener, vas a sentir como que te están tirando, como dice así, un montón de, viste así, esa topadora que va a tirar cosas que vos jamás en tu vida creíste que vos estabas pensando mal o creías mal. Pero ahí recién empieza ese proceso. No, es que ya es una sola conversación, nomás voy a Sí. tener todo en una sola clase, o en un solo debate, o con un solo libro, ¿verdad? O con una sola vez de un solo año haber leído todo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces somos tan simplistas que nosotros creemos que ahí ya vamos a ver todo. No, esto es un camino interminable de seguir profundizando en las Escrituras.
¿sí? Y cómo nosotros tenemos que hacer justamente en humildad, Claro. reconociendo que nosotros no sabemos todo y que tarde o temprano vamos a tener nuestra lucha con el orgullo doctrinal de que yo me voy a creer más guapo que vos, o más inteligente que vos, o más santo que vos, o me voy a creer. Pero también el otro que no estudia va a creerse de que es más espiritual que vos porque está orando más y no se va a la universidad o no estudia de una forma sistemática, Claro. ¿verdad? Entonces, en todos lados vas a encontrar actitudes pecaminosas. El asunto es, amado hermano, que dice que la verdad, Jesucristo en su oración, vamos a nombrar una vez más Juan 17, él dice en su oración, ¿cómo van a santificarse? Con tu palabra, Que con te tu quede la verdad, ¿verdad? Así mismo. Así nos santificamos. Entonces es absurdo desechar el estudio de la palabra de Dios solamente, o sea, es contradictorio. ¿Cómo yo voy a realmente santificarme y a ser espiritual si yo no tengo la mente de Cristo, ¿verdad? Así mismo pasa. Algo que también yo estoy viendo, y muchos teólogos hablan de esto, el tema de cuando se habla de teología, Sí. es que de alguna forma, y esto incluso me da un poco de gracia y una experiencia que de repente los cristianos, sobre todo los cristianos que nos dedicamos a estudiar la Biblia, vivimos, es que siempre que se trate de Dios parece que opinar y hablar del asunto es gratis. Te voy a dar un ejemplo básico para que me entiendas. Por ejemplo, cuando vos te sentás en una junta médica, Sí. con médicos prominentes, vos vas a tener cuidado para opinar sobre medicina, ¿verdad? Sí. Porque estás frente a profesionales. Sí. Vos no vas a decir, no, la verdad que está equivocado para mí que este aspecto biológico así, así. No, no, no. Habla el que sabe. Calladita me voy a quedar. Claro, Sí. ahí tu posición va a ser el de una alumna. Así mismo. Y vas a escuchar y vas a hacer preguntas y vas a Sí. decir, vos sabés, doctor, que a mí me parece que... ¿Qué me Sí. puedes decir para ayudarme a entender un Sí. poquito mejor eso? ¿Ves la actitud? Así ¿Por mismo. qué? Porque es evidente que no estamos calificados para hablar sobre el asunto de medicina si no hemos estudiado medicina. Así mismo. Y eso añadirle a todas las áreas del saber científico, Ujú. excepto en la teología. Sí. En la teología, Paz, le sentás acá al que en su vida abrió la Biblia, el que toda su Biblia estudió teología, etcétera, etcétera, y todos van a opinar a la ligera, como si fuese que tiene un doctorado en teología en la Universidad de Oxford o en la Sí. Universidad de Cambridge y que escribió un libro como coautor junto con Grudem. En serio, es impresionante. A mí me sorprende Sí. como siempre en una mesa familiar, etcétera. Estamos hablando de un asunto teológico y a la ligera sacamos así opiniones. Pim, pim, Sí. pim. Esto dice Dios, esto dice Dios. Entonces, en ese sentido, dice también el doctor R.C. Sproul, dice que acá se nota la caída humana en pecado, cómo Sí. la naturaleza caída tiene la tendencia de despreciar el conocimiento de Dios, porque esto no hacemos con las otras ramas del saber. Es increíble, es un fenómeno. Sí. Parece que hablar de Dios, de lo Sí. que a Dios le gusta, no le gusta, lo que Dios dice, no dice, es gratis. Sí. Es gratis, no requiere estudio. Sí. En las otras ramas del saber aplicarle eso, pero en el aspecto teológico, no. Sí, así. Eso con la Biblia no pasa. Y ahí te das cuenta que Son al todos final teólogos. el problema es el corazón, ¿verdad? Mm. Porque somos orgullosos, somos soberbios, somos miedosos, ¿verdad? Somos mezquinos, ¿verdad? Entonces, esas cosas al final se denota en esas conversaciones justamente, ¿verdad? Pero te pasó eso, me imagino que no te pasó. Por ejemplo, en este asunto A todos creo que no va a podemos pasar. discutir el famoso asunto, qué sé yo, de psicología Sí. y teología que estamos hablando. Todo el mundo parece que estudia bien el tema. Y empezás, no, esto, aquello, jamás hubiera estudiado en el asunto. Cuando estamos hablando, qué sé yo, escatología, qué Sí. sé yo, jamás hubiera, no, pero para mí... Bueno, que tiene que y ser hay así. para mí, en ese aspecto, hay un problema común o una característica común entre todos. Sus experiencias. Basan toda esa argumentación en sus experiencias. Y cómo verdaderamente, como seres humanos, estamos reducidos o nos reducimos en nuestra relación con Dios a nuestras experiencias Claro. espirituales. ¿verdad? El individualismo. Exactamente. Y también el tema de ser, como dijo el doctor R.C. Sproul, sensuales, ¿verdad? O sea, nosotros si nos sentimos, en realidad eso no fue una experiencia espiritual. Entonces, nosotros estamos, la vez pasada justamente el pastor Owen, creo que fue en el Congreso de Orígenes de Respuesta en Génesis, él estaba hablando, contando un poquito del contexto de la historia, en donde el romanticismo trajo esa sensación o ese deseo de querer sentir todo lo Claro. que, ¿verdad? Sí. Entonces ahí fíjate cómo realmente nos hemos vuelto sensuales.
Y eso, porque a veces pues la sensualidad cuando se dice se relaciona no solamente con la manera en la que uno se viste, ¿verdad? Pero claro, con el aspecto sexual. Sí, esos es sensoriales, de tener del que sentido. sentir. Tiene que ingresar por los sentidos. Así mismo, de que te tiene que producir esas sensaciones químicas en tu cuerpo para validar de que realmente ha sido una experiencia espiritual. Entonces, cada uno cuando viene a debatir y dice, no, pero esto es así, esto es así, no, porque el pastor fulano me enseñó, no, porque mi experiencia fue así, no, lo que pasa es que cuando yo estuve orando fue así. Y empezamos a, una vez más, meter de todo, ¿verdad? Como Dios y Pantera, como dice, el pragmatismo. Claro, lo que funciona, ¿verdad? No lo que es verdad. Lo que funciona, lo que ¿verdad? Despreciamos, una vez más se nota el desprecio por la teología, y es muy simpático cuando vemos muchos predicadores, ¿verdad? Vos hoy en las redes sociales demasiado ves que, es cierto, muchas veces se puede sacar de contexto también, pero muchas veces se entiende bien el contexto en el que quiso decir. Cuando está diciendo, ¿de qué te sirve estudiar toda la teología, estudiar apologética, pero si al final vos no orás? Claro. No, hay que hacer las dos cosas. Orá y estudiar la Biblia, ¿verdad? Después, ¿de qué te sirve el otro, verdad? ¿De qué te sirve el otro extremo? Orar todo el tiempo y estar como esa monja, no sé, ponerle otro nombre, ¿verdad? En tu pieza, pero no te va a estudiar teología a la universidad, ¿verdad? Entonces, constantemente nos vamos extremo en extremo. Al extremo, ¿verdad? No, las dos cosas son buenas, y justamente se le preguntó también al pastor Spurgeon de qué era más importante, orar o leer la Biblia. Y le digo, es como que me pregunte qué es más importante, inhalar o exhalar. Las dos cosas son fundamentales, ¿cierto? Claro. Si vos no haces lo uno, no puede hacer lo otro. Y es lo mismo, ¿verdad? Para el cristiano que no ora y no lee la Biblia, por supuesto que va a ir constantemente tambaleando más hacia un extremo, ¿verdad? Entonces, esas cosas de querer despreciar una cosa porque aparentemente no está resultando la otra cosa, no sirve, no funciona, ¿verdad? Claro, es la tendencia humana de querer ir a los extremos. Exactamente. Con ese ejemplo que vos estuviste mencionando, una persona promedio, que le escucha a un predicador que está diciendo, ¿de qué te sirve estudiar teología apologética, pero no tenés esta experiencia con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que va a entender la persona promedio? Al pedo estudio teología apologética, dame la experiencia. No, pero nos está diciendo eso. El llamado tiene que ser, estudia la Escritura y busca a Dios. A través de la oración. Por supuesto, los sentidos no tienen nada de malo. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Podemos tener experiencias espirituales. Eso ocurre. El tema es, nuevamente, las prioridades y el equilibrio. Y que justamente eso es lo que es importante. Cuando uno estudia el corazón, que a mí me apasiona tanto, por la gracia del Señor, estudié mucho y sigo estudiando porque realmente profundo el corazón del ser humano, dice, ¿verdad? Y profundas son las verdades del Señor. ¿Quién lo conocerá y si vos querés conocer? Así mismo, ¿verdad? Pero estoy ahí tratando de seguir comprendiendo mejor porque me ha traído tanta luz verdaderamente entender cómo Dios hizo el corazón del ser humano, ¿verdad? Cómo nos hizo. Y jamás Él ha dividido o ha disociado el alma del cuerpo. Y el problema es que muchas veces nosotros le damos, la pasada justamente dijo eso el pastor Valdebenito, el tema de ser tripartito. Le damos lo espiritual a la iglesia, le damos lo emocional a la psicología y lo damos lo intelectual a, qué sé yo, a la ciencia, al estudio, ¿verdad? Y el cuerpo le damos la alimentación al ejercicio. Así mismo, ¿verdad? Pero sin embargo Dios nos hizo uno. Nos dio un cuerpo y un alma, en el sentido de que estamos perfectamente conectados, concatenados, ahí estamos, somos holísticos, como se diría, un todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se interpreta eso para que la gente entienda? No es que, Rebeca, vos sos un alma y habitas en un cuerpo. Así no, mismo. Vos sos un alma y sos un cuerpo. Así mismo. No están separados, si bien hay una distinción de lo físico y metafísico, pero esa distinción no está separada. Así mismo. Y se afectan mutuamente. Si vos estás mal espiritualmente va a afectar a tu cuerpo, y si tu cuerpo está mal físicamente va a afectarte espiritualmente, porque vos sos todo eso. Y justamente yo creo que esa fue una de las raíces que trajo justamente esta separación, ¿verdad? De que porque disociamos, pues. Entonces le aplicamos el espíritu, nomás es de lo espiritual, en el sentido de que yo tengo que orar y en mi cuerpo pues está mi mente. Claro, eso ya es más humano. Entonces por eso es que yo al final tengo que estar más en las cosas conectadas espiritualmente, en lo sobrenatural, buscar esos carismas que son algo bueno, entre paréntesis, pero el asunto es que yo llevo a desconectar eso. ¿Y cómo yo voy a entender, a utilizar, cómo yo voy a utilizar bien los dones espirituales, los carismas? Claro.
si yo no tengo el entendimiento de cómo utilizar esos dones espirituales. Así ¿verdad? mismo, las personas que dicen eso que estás mencionando usualmente quieren Sí. huir del paganismo, pero no saben que esa concepción es pagana, viene de Bien los pagana, griegos. así mismo, porque fueron los filósofos griegos que dividieron, ellos no entendían pues lo que era el pecado. No ellos tenían la revelación escrita No tampoco. tenían. Entonces ellos ahí dijeron, bueno, ok, a mí me parece que esto es así, esto es así, y nosotros clean caga, ¿verdad? Y no nos preguntamos cómo realmente Dios describía eso. Y vos ves cuando estudias profundamente en el Antiguo Testamento en especial, cómo él veía, era alucinante cómo entendían los profetas, los escritores, ¿verdad? Y cómo ellos trataban de transmitir el corazón del ser humano. Entonces, yo creo que en ese sentido Dios nos ayudó a simplificar mucho más, y eso por lo menos en la práctica yo he visto justamente de que es absurdo disociar lo espiritual de lo material, en el sentido Claro. de lo físico. Y en ¿verdad? en este caso es absurdo disociar las experiencias espirituales sobrenaturales con el Sí. intelecto humano en ese Así sentido. mismo. Algo- Todo es espiritual. El intelecto humano claro, es también claro, es espiritual porque espiritual. procede del Dios que Sí, es espíritu. Así mismo, tenemos un alma. Entonces, eso es lo que es importante. Alma, espíritu es la misma cosa en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que al comprender mejor eso, entonces dejamos ya de ponerle tantos, digamos, ¿cómo se dice? Esos subtítulos, Claro, o no el etiquetas. subtítulo, los ítems. Como Etiquetas. Que no, Dios mío, hermanos queridos, no se me viene, pero bueno, la vas a entender. ¿Entendieron? Espero, Claro. ¿verdad? Totalmente. Sí. Paz, otra Ítems, cosa. ítems, ahí está, Los ítems, ítems, sí. famosos ítems. Así Otra mismo. cosa que considero que es importante también es que, fíjate que esta separación la hacemos nosotros, pero Dios siempre ha hecho todo lo contrario. Dios siempre ha mantenido estas dos realidades de forma integrada. Te doy un Amén. ejemplo. Jesucristo era espíritu, la segunda persona de la Trinidad, pero Él se encarnó. Ujú. Hay una unión, le llaman unión hipostática, de lo divino y humano en una sola persona. Sí. La escritura fue inspirada por Dios, pero escrita por seres Sí. humanos. Así mismo. En ese sentido, nuestro acercamiento a la escritura, dice John Stott, tiene que ser tanto espiritual como humano. ¿En Sí. qué sentido espiritual? Que vos te acercás a la escritura con temor reverente, Ujú. en oración para que el Señor te revele su palabra, te dé entendimiento para comprender correctamente su palabra, que el Espíritu Santo pueda impregnar las verdades de la palabra en tu corazón. Todo eso podemos decir que corresponde a Dios. Es Sí. espiritual, entre comillas, si la gente lo quiere catalogar así. Sí. Pero al ser escrita por humanos, Ujú. también nuestro acercamiento es humano. Sí. Cuando alguien agarra la Biblia y abre la Biblia, no va a encontrar jeroglíficos egipcios ahí, o chino mandarín. ¿Qué va a encontrar ahí? Va a Sí. encontrar una serie de letras Sí. ordenadas Sí. que salen o te expresan un mensaje. Sí. Y vos tenés que aprender a leer ordenadamente eso que está escrito ordenadamente. Entonces es humano en ese sentido porque no está disociado. Sí. Vos necesitas ejercitarte también de forma intelectual para que se pueda nutrir tu vida espiritual. Así mismo. No se puede separar. No, y fíjate cómo es impresionante, porque dice que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Claro, no sea es que el Señor desecha tu cuerpo. No, esto es terrenal, se queda acá. No, Así mismo, o sea, Dios nos que va a dar, también es griego, Paz. sí, un cuerpo glorificado. Sí, el concepto griego, sobre todo Sí. Platón decía el cuerpo es malo, la materia sí, es mala. De ahí sí. vienen los gnósticos. Los gnósticos decían incluso Sí. que Jesucristo no tenía un cuerpo, Sí. que Jesucristo era solamente espíritu, y ahí el concepto del docetismo. Jesús era apariencia Sí. humana, pero no era humana porque la materia siempre es mala. Y ahí nace el ascetismo, que era Claro, alejate andarte de todo lo humano. completamente, anda a vivir como un monje solitario, porque solo así vos vas a poder realmente no contaminarte con Con las cosas con las humanas. cosas humanas o con las cosas malas. Las pasiones le llamaban, que Así son mismo. para ellos almáticas y no espirituales. Sí. Ahí ellos ya separan el alma del espíritu, Sí. porque para ellos todo lo bueno en vos es espiritual. Ujú. Pero lo que es malo en vos, como por ejemplo el deseo sexual desenfrenado, Sí. las lujurias, es almático y es corporal, decían. Exactamente. Entonces vos decías ahí, pero esa no es la cosmovisión cristiana. Sí. Todo lo que Dios creó es bueno, está corrompido por el pecado, pero Cristo viene a redimirlo todo. Así Y mismo. cómo los apóstoles se referían a estas personas que hacían esta separación. Vos lees el Nuevo Sí. Testamento y Juan, por ejemplo, le llama anticristos. Sí. Todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en Sí. carne, este es el anticristo, dice Sí. Juan. Y lo que O sea, más es grave. defendieron justamente los padres de la iglesia, los padres apostólicos, era justamente la deidad de Jesús, porque negaban a raíz del gnosticismo de que Jesús realmente era hombre. Así ¿verdad? mismo. Y era Dios, ¿verdad? En el sentido de era Dios
era hombre, era Dios, era hombre, era Dios. Entonces es impresionante cómo verdaderamente nosotros, al no entender estas verdades, no estudiar, al no profundizar, podemos caer también en esto. Por ejemplo, estuviste nombrando lo que hicieron Platón, los filósofos griegos, ¿verdad? De cómo ellos despreciaban todo lo que era físico. Bueno, ustedes, usted no es el tema, ¿verdad? Pero para que vean nomás de dónde vienen nuestras ideas. Por ejemplo, justamente los griegos se adopta que al final en realidad era tan malo que la mujer, como hacía que salgan los deseos carnales, entonces ellas automáticamente eran reducidas a algo malo. Claro. ¿Verdad? En el sentido, algo que les hacía a ellos tener esas pasiones carnales, ¿verdad? Sexuales, en donde ellos decían que eso era algo malo. Entonces así fueron que ellos, fue que ellos trajeron esa idea de que la mujer en realidad solo debía servir para dar hijos varones. Claro, para la reproducción. Bueno, ven como realmente una mentira. Claro, los griegos que tanto nos gustan de repente, Aristóteles decía que la mujer era un varón mutilado o un varón imperfecto. Sí. Y Sócrates llegó a decir que las mujeres tenían una incapacidad mental particular, por eso no había mujeres filósofas. Así mismo. Entonces, esos conceptos, cómo está todo relacionado, paz. Tenemos acá paganismo. Tenemos machismo, chauvismo, como decía John Stott. Un montón de cosas, pero ahora adoptan una nueva máscara, que es lo que estamos señalando, el antiintelectualismo y nuevamente esa fragmentación que estamos heredando de alguna forma de todos ellos. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento y estudiamos la verdad de Dios, el apóstol Pablo, por ejemplo, condenaba abiertamente a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, si no me equivoco, Pablo dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y prohibirán casarse. Acá está donde vos estás, lo que estás mencionando. Habían personas en la iglesia que tenían esta separación, que vos decías que le veían a la mujer como el símbolo de la lujuria. No te cases, porque te casás, deseo sexual, contaminación. Así mismo. Y Pablo decía, no, la relación sexual, el matrimonio es algo glorioso porque Dios lo creó. Lo que hay que hacer es redimirlo con el evangelio. Amén. Y a ellos no les interesaba eso, ellos querían separación. Y lo mismo pasa con el aspecto intelectual. Ahora como decía, si no me equivoco, Agustín Laje, cuando hablaba nomás de todos estos aspectos griegos, toda esta lucha griega, ahora se trasladó al campo de las ideas, decía él. Ahora esta fragmentación ya no es más tanto le vemos a la mujer así, o sea, ahora el concepto son en las ideas. Ahora lo intelectual se separa de lo emocional, de lo físico, de lo biológico, etc. Por ejemplo, la famosa idea de la esposa de Sartre, que decía, la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir eso? Vos primero nacés y después decidís tu esencia. O sea, vos puedes nacer hombre o mujer y después decidís si querés tener el género de hombre o el género de mujer. ¿Te das cuenta cómo se va corrompiendo la mente con esta fragmentación ridícula del mundo? En cambio, cuando vemos la escritura, vemos una integración. No, y fíjense que al final, como seres humanos, todos cometemos los mismos errores. Todos, en todas las generaciones teníamos las mismas debilidades o las mismas capacidades de pecado. Sí. Entonces, si nosotros al final creemos que como cristianos en este tiempo, en donde aparentemente ya entendimos toda la revelación, ya tenemos inclusive la Biblia ya hay en todo tipo de versiones. Y fíjense qué ironía, es el tiempo en donde más formas de estudiar la Biblia en versión, en tamaño, en gusto hay, y es en la generación en donde menos se estudia porque hay un desprecio en la teología, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dejar de irnos a esos extremos, porque al final estamos cometiendo los mismos errores que todas las personas que existieron. No hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Yo eso cuando estudio el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia, vos te das cuenta, por favor, somos todos iguales. Claro, lo que lees que pasó en el pasado, valga la redundancia, parece el diario de la noticia, lo que está pasando hoy. Así mismo, porque también había orgullo, había maldad, había división. Negación de Dios. Había negación de Dios, había violaciones. Autonomía humana. Sí, entonces todos esos pecados, esas cosas que se engendraron en ese momento o engendraron una maldad mayor, es lo mismo que hoy nosotros tenemos. ¿Cómo es posible que nosotros no nos demos cuenta que al final todo tiene que ver con que nosotros estamos despreciando el conocimiento de Dios? Y la realidad es que Jesucristo, como dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué nosotros, en vez de ir a despreciar la teología, de estudiar la historia del cristianismo, también para analizar los errores que han cometido esos teólogos, esos líderes espirituales, nosotros decimos, no, yo no necesito, no, porque eso viene de tal cosa, eso viene de aquello, no, yo pon mi relación con Dios nomás, porque al final lo que yo tengo que hacer, como dice el mundo, ser buena persona?
La mejor religión es ser buena persona. Eso es lo que te dice. Eso se dice. Sí. Eso se dice. Eso es lo que te dice. Eso ¿verdad? está ahí. Pero bueno, estamos acá en la lucha, como se dice. Lo curioso nomás es que Jesús, cuando ora, justamente en Juan capítulo 17, Jesús compara la salvación con el conocimiento. Sí. Jesús no desecha el conocimiento. Jesús dice, esta es la vida eterna. Sí. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Entonces, de alguna manera, el conocimiento es tan importante para el Señor que es análogo a tu vida eterna. Sí. Si cuando obviamente hay ignorancia, un desconocimiento de Dios, por supuesto no puede haber salvación. Y cuando Jesús habla de, por ejemplo, las persecuciones que van a sufrir sus apóstoles, Jesús dice, y esto harán porque no me conocen a mí y no conocen al que me envió. Ven nuevamente cómo el conocimiento juega un papel importante en cómo nos comportamos, lo que hacemos, lo que no hacemos, si somos salvos, si estamos condenados, si decimos herejías, si comunicamos verdad, etc. O sea, el conocimiento siempre participa porque la mente es algo que Dios creó y en su revelación Dios quiere comunicarse a la mente del ser humano, no a los riñones. Así mismo. Quiere comunicarse a la mente. Y algo importante, ¿verdad? Todos tenemos una cosmovisión, todos, quieras o no quieras, todos tenemos una cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? Cómo es mundo, visión es cómo vos ves el mundo, cómo vos percibís. Esa cosmovisión está llena de ideas, ¿verdad? En el sentido de conocimiento. Vos de algún lado sacaste ese concepto que tenés. Vos tenés un concepto de Dios, vos tenés un concepto del amor, tenés un concepto del trabajo. Y esos conceptos vinieron de tus padres, vinieron de la familia, de los amigos. De tu cultura, tu contexto. De Hollywood, de Disney. Bueno, y ese es el asunto. Fíjense qué ironía. Hoy la gente no está adoptando ese conocimiento en su cosmovisión, porque se supone que tiene que tener una cosmovisión bíblica, ¿cierto? Bueno, entonces él, al final, no está dándole el tiempo necesario, suficiente, sistemático, disciplinado en estudiar la Biblia, la historia del cristianismo, la historia de las denominaciones, tanta riqueza hay en cada cosa que uno puede aprender, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién le está dando tiempo entonces, al final? Probablemente a lo que no está haciendo con la Biblia, ¿verdad? Claro. Le está dando a series, a películas. Instagram, TikTok, ¿verdad? Entonces vos de algún lado estás al final adoptando tu cosmovisión. Claro. Te guste o no te guste. Entonces, es absurdo que como cristianos nosotros despreciemos la teología, porque al final o sos un buen teólogo o sos un pésimo teólogo, como dijo el doctor R.C. Sproul. Claro, lo que está diciendo considero que es fundamental y hay que hablarlo en otro programa, el tema de las ideas. Sí. Las personas hoy día están en auge la tendencia de liberarte de las estructuras, liberarte de las ideas y tener por primera autonomía. Salir ya de la no tradición. Más, claro, el concepto adoctrinar, es un concepto negativo. Así mismo. Y las iglesias, la Biblia y Dios son medios de adoctrinamiento. Así mismo. Y no le tenés que adoctrinar. Tu hijo, por ejemplo, le está enseñando cristianismo a tu hijo, le está adoctrinando. Sí, gloria a Dios. Y fíjate, y ahora el llamado a la libertad es liberarte de todo ese adoctrinamiento. Pero, como decía, si no me equivoco, el filósofo Schopenhauer, decía, un pez que está en el agua no sabe que está mojado. Así mismo no sabe. Y eso es lo que pasa en esta generación, ¿verdad? Ese cristiano buena onda que dice, no, yo tengo mi relación con Dios y se va a la iglesia. Y en realidad está hiper mega adoctrinado el tipo. ¿Verdad? Y vuelvo a decir, no niego que ha de tener una excelente intención y ha de ser honesto en sus intenciones. No alcanza nomás. Uno necesita adoptar un entendimiento bíblico. Vos de algún lado estás sacando tus ideas. ¿De dónde es lo que vos estás adoptando esa idea? Claro, no somos tabula rasa, como la gente piensa, como una hoja en blanco y vos libremente y con tu autonomía escribís. No, vos ya nacés en un concepto, en un contexto donde te enajenan con ideas. Así mismo. Por ejemplo, otros dicen, bueno, pero mi pastor me está enseñando. Bueno, pero ¿de dónde tu pastor está sacando la idea? Claro. ¿De dónde tu pastor ¿Dónde nació tu pastor? Sí, ¿de dónde tu pastor? Porque algunos dicen, no, mi pastor me enseña esto y listo. Gloria a Dios que tenés un pastor que pastorea tu alma, pero ¿está pastoreando con la palabra de Dios o está pastoreando con sus ideas? Entonces, por eso que es importante que nosotros podamos también profundizar, porque al final cada uno tiene ahí viene esa relación personal con Dios, en donde yo me voy y estudio mi Biblia de una manera ordenada, sistemática, sin miedo. No te preocupes, si vos tenés el Espíritu Santo no te vas a morir. Es contradictorio eso. Claro. ¿Cómo te vas a morir si tenés el Espíritu Santo? Cierto, eso no significa que hayan temporadas en tu vida en donde te enorgulleciste y endureciste un poco tu conciencia con respecto al amor que tenés que tener al hermano, a la paciencia. Pero tarde o temprano no te preocupes, si vos naciste nuevo, el Espíritu Santo va a venir con un martillo, ¿verdad?
¿verdad? Y te va a decir, te va a hacer dar un golpecito, probablemente te va a dar un problemita, alguna situación. Te va a disciplinar. Te va a disciplinar, ¿verdad? Y te va a hacer a través del sufrimiento, te va a hacer pasar mal de alguna forma. Que es el ¿verdad? megáfono de Dios para que entiendas de una vez. Exactamente. Entonces, ves cómo al final nosotros tenemos que hacer nomás lo que tenemos que hacer y dejar que el Espíritu Santo haga, porque esas personas son los que más dicen que le tienen al Espíritu Santo. Bueno, si vos le tenés al Espíritu Santo, no te preocupes, el Espíritu Santo no va a permitir que vos te mueras y te seques espiritualmente. Claro, así mismo, Sí. así mismo. Me vieron un ejemplo a la cabeza sobre la idea de liberémonos Sí. del adoctrinamiento y tengamos una relación así directa y limpia, solo con el Señor, sin interferencias. Pero hay una serie de interferencias acá de doctrinas raras que de algún lado estamos sacando. Por ejemplo, en tu experiencia, sobre todo, Paz, que tratas Sí. con mujeres, que vienen mujeres y te dicen, a mí nadie me dice cómo me tengo que vestir, yo me visto como yo quiera. En realidad, ¿esa persona se está vistiendo como quiere o la cultura le está enseñando La cultura. cómo se... Claro. La cultura, Porque- le guste o no le guste, la cultura le está enseñando. Es así, porque Sí. usualmente estas personas que dicen yo me visto como yo quiero, nunca Sí. se va a vestir ahora como se vestían en los 90. No. Siempre se va a vestir como todos se están vistiendo Así ahora. mismo. ¿Entendés? Alguien viene y Sí. dice yo me visto como quiero y no se va a ir, por ejemplo, con un traje a la playa. Así mismo. No, se va a ir con un... ¿se conoce? Ropa Los- de baño. Los sí. términos. Sí. Los términos, claro, porque es lo común. Sí. O alguien te dice, a mí nadie me dice el tipo de música que yo tengo que escuchar. Sí, te está diciendo, la cultura Claro, te está pero diciendo. esa persona usualmente no le escucha a Frank Sinatra, No. le escucha a Taylor Swift, Así mismo. que es la que está de moda. Sí. ¿Te das O cuenta? a esta, ahora que salió hace poco, Karol G, ¿verdad? Karol G, su música Sí. pedofílica. Así mismo. La vez pasada estaba viendo una influencer colombiana que es tan simpática, ella suele hacer parodias de cosas. Y bueno, me pareció tan simpática. Estaba riéndome, a veces me quiero relajar riéndome de los reels de la gente. Te está adoctrinando más. ¿Verdad? Y me encuentro con que ella habla de las cualidades de su hijo de 12 años y diciendo, mi hijo bailó toda la noche como y no se cansó y que era algo hermoso verle a su hijo, abrazarle y demás, hasta que pongo audio y estaba cantando, deletreando todas las músicas horribles o las letras horribles que tiene un reggaetón. Tiene 12 años el niño. Y ahí vos no te das cuenta, y ella, que por cierto, evidentemente se nota que es una chica buena en el sentido de que tiene buenas intenciones y todo lo demás. El asunto es que ella ni se da cuenta que eso que está haciendo con su hijo es algo malo. Claro, le está adoctrinando. Y lo que dijo justamente, estamos en el pez, está el pez nadando en el agua No y sabe no se da cuenta que está mojándose. mojándose en el agua, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto muchas veces cuando nosotros al final no estudiamos la Biblia. Claro. Porque yo no quiero ser un legalista, porque así pues se le conoce al que estudia la Biblia. Al que estudia la Biblia se le conoce como el legalista. Un tema para un programa aparte. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Entonces, ¿qué dice? ¿Hace el reduccionismo? No. Si estudia la Biblia, es legalista. Fariseo. Si estudia la Biblia, es un fariseo. Si estudia la Biblia, quiere decir que va a matar la letra le va a matar. Y se va a secar La espiritualmente. letra del reggaetón, mata. ¿Verdad? Sin embargo, mientras no está estudiando la Biblia, alguien está Enseñándole otra cosa sobre enseñándole Dios. otra cosa sobre Dios. Entonces, Ah, amado máquina. hermano, al final Satanás está logrando su cometido. Vestirse de ángel de luz, hablarte mal de los hermanos, poner falsa sospecha en contra de los hermanos que están estudiando la teología y te estás perdiendo la riqueza de aprender mucho más de Dios. Satanás está logrando el cometido que Pablo menciona en 2 Corintios, Así cegando mismo. el entendimiento. Así Es mismo. decir, no le Sí. entendés a Dios. Entonces podríamos concluir de la siguiente forma, Paz. La teología es inevitable. Es inevitable. Es inevitable, todos somos teólogos de alguna forma porque todos tenemos conceptos acerca de Dios que determinan nuestro estilo de vida. Así mismo. Emmanuel Kant, sin ser cristiano, así cristiano confeso por lo menos, decía que probablemente la idea de Dios sea una de las ideas más fundamentales de la filosofía. Porque él dice que todo parte acerca del concepto de Dios. Por eso no existe filósofo que no haya abordado el tema de Dios. No existe. No existe. Es una locura. El doctor Sproul justamente Sí. escribe un libro que se llama Las ideas tienen consecuencias. Sí. Y ahí habla de los conceptos teológicos que los teólogos de antaño tenían, porque Así todos mismo. opinaron al respecto. Es Así. impresionante, de Dios no podemos huir. Así mismo. Y tu concepto de Dios, tu negación o tu afirmación de Dios va a determinar el resto. Totalmente. Nietzsche, ¿cuál fue su concepto? Dios está muerto. ¿Qué viene como resultado? Nihilismo. ¿Qué te queda? Sí, Nada. 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 ¿Y Hace qué? lo que quiera, superhombre, Sí. bancátela, Sé aplastarle- bueno o sé malo, Claro, da lo mismo. aplastarle al más débil, Sí. llénate de placer, hace lo que quiera. Sí. ¿Dónde parte todo eso? Su negación o su afirmación de Dios. Así. Exactamente lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no somos tabula rasa. Ujú. Nosotros no somos, por así decir, personas que se escapan de la teología. Tenés una teología. Tu mente nunca está en blanco. Nunca. Nunca. Acá Y el menos el problema de las mujeres. es un tema aparte. Nada, Es un tema aparte. tema aparte sí. ahí con Anto y Romy. Sí. Entonces, antes de terminar el punto acá y el desafío que hay que hacernos todos es
ya que es inevitable que tu mente se llene de ideas, ¿qué te parece si esa mente se llena de la palabra de Dios? Amén. Como decía el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo abunde entre ustedes. Abunde, quiere decir que mucho hay que estudiar. Mucho. Abunde. Claro, la palabra de Cristo no Sí. es Cristo te whatsappea, la palabra escrita de Dios, Así que es mismo. Cristo el Logos, el que está ahí. De mí escribió Moisés, la Amén. escritura dan testimonio de mí, Amén. dice el Señor. Así mismo. Así que en un mundo de tanta información y tanto Sí. enajenamiento mental, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? El pastor Sugar Michelén dice, estudiando la palabra que ha sido inspirada por el Así Espíritu mismo. Santo. Y justamente con esto también, ¿verdad? Yo quiero alentar a las mujeres. Lo que a mí realmente más ha transformado mi entendimiento en mi rol como mujer ha sido estudiar las profundidades que no son nada profundas con respecto a la mujer, ¿verdad? Por eso es que yo siempre trato de expresar lo que, en cuanto a que ahí están mis experiencias en el sentido de cómo realmente me sirvió estudiar teología. Cómo verdaderamente me ha hecho libre de mí misma. Me ha hecho libre de mi naturaleza pecaminosa, de mi naturaleza Te da pecaminosa. satisfacción, alegría. Sí, exactamente. Puedo justamente cumplir con mi rol como esposa, como madre, como hija, como hermana. En fin, tanta libertad te trae la palabra de Dios que al estudiar teología, y no me refiero solo a 4 años, toda tu vida, vas a poder profundizar mucho más acerca de tu misión en esta tierra delante de Dios, ¿verdad? Amén. Muchísimas gracias, Paz, Amén. A vos por sí que- este tremendo programa. Bueno. Ya que estamos en el mundo de las experiencias, el salmista dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Amén, ¿Cómo? gloria a Dios. Buscándolo en las Escrituras. Amén. Amén. Nos vemos la Nos próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones, queridos hermanos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.